Buenas noches, bienvenidos una vez más a este encuentro con Margarita junto a ti. Esta noche tenemos un contenido muy especial, pues tenemos una entrevista al pastor de Casa del Padre para las Naciones, el pastor Fernando Ramírez. Con él vamos a hablar sobre el tema del perdón, que es un tema muy importante. También tenemos sobre el contenido de la Fundación Cerca de Ti. Vamos a pasar un reportaje a una invitación que se me hizo de la Liga Añeja Jiménez Moya, que espero también sea del disfrute de todos ustedes. Quiero iniciar este programa dándole mis felicitaciones a mi hija Catherine Medina, que está de cumpleaños todo el día de hoy, ya esta noche también, ya se está acabando su cumpleaños, pero muchas felicitaciones a mi querida hija, que Dios la siga conduciendo por el buen camino y la siga manteniendo una mujer de bien. También quiero mandar saludos a don Oscar Calderón, a su hermana y todo ese equipo de Ciudad Nueva que se hacen toque de queda todos los martes en la casa de don Oscar para ver el programa. En la noche de hoy quiero comentar con ustedes lo que es la Comisión para el Diálogo de la Ley de Partido y sobre la ley electoral. Señores, el bloque opositor se ha parado de la mesa. No se sabe cuándo se continuará con este diálogo, ya que ellos quieren que el presidente Danilo Medina se siente en la mesa del diálogo. Pero ¿cómo va a ser esto? El presidente Danilo Medina no es el presidente del partido, es el presidente del país y tiene cosas ahora mismo más importantes que hacer, que es administrar un país. El presidente Danilo Medina está ocupándose de lo macro del país, de los problemas del país, pero no podemos pensar que lo vamos a sentar a una mesa de diálogo a hablar cosas de ley de partido y de leyes electorales, cuando de eso se encarga el Congreso. Y lo que yo entiendo que tienen que estar ahí son los presidentes del partido. En todo caso, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana es el expresidente Leonel Fernández. Entiendo que los únicos que tienen que estar en la mesa del diálogo son los partidos, porque es la ley de partido, incluyendo los partidos, un representante de cada partido, incluyendo los partidos minoritarios. El bloque opositor, como su nombre lo dice, opositor, está siempre opuesto a todo. Si hubiese salido del presidente Danilo Medina sentarse en la mesa del diálogo, ellos hubiesen dicho que no, que el presidente no puede sentarse ahí porque eso puede enviar una señal de que se elijan los jueces que el presidente quiera. Pero no, como el presidente no quiere intervenir en esto porque entiende que no debe de hacerlo, entonces el grupo opositor, los partidos opositores quieren que él se siente. ¿Pero para qué? ¿Qué puede pasar? Que si el presidente Medina se siente en la mesa, ellos son los primeros que van a decir que el presidente de la Junta Central Electoral que se eligió fue porque el presidente lo eligió. Entonces, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Además, una cosa, ellos piden que el presidente de la Junta Central Electoral y demás directivos de las altas cortes quieren que sea apartidista. ¿Y cómo es eso posible? Eso no puede ser, porque que todo ciudadano simpatiza por un partido, todo ciudadano a la hora de votar decide por un partido. Aunque una persona no pertenezca a ningún partido político, debe de simpatizar por alguien porque es un ciudadano
que vive en este país y su trayectoria, su desarrollo depende de un gobierno. Es tanto así. ¿Qué persona más apolítica que un militar? Y sin embargo, los militares no votan, no pertenecen a ningún partido, pero sí tienen su inclinación a X partido. Mi papá, que fue militar, digo fue porque ya falleció, mi papá era militar, no votaba, era político, pero él simpatizaba por un partido y mandaba a su familia y a sus amigos y allegados a votar por la persona que él simpatizaba, siendo él militar. Entonces eso es mentira. Además, en un programa que estuve viendo ayer en la mañana, vi una entrevista que se le hizo al señor Henao del Partido Reformista, donde él dice que la persona que se tiene que elegir para la Junta Central Electoral es una persona apartidista, una persona que no sea parcial, pero yo no entiendo, porque cuando se le pregunta que Rosario, el presidente de la Junta actual, ¿cuántos años tiene en la Junta? Y él dice que 10 años. Y sin embargo, en el 2012, Henao lo apoyó. Y ahora él dice que antes él no estaba parcializado, pero que ahora sí. ¿Y cómo es eso? Que una gente antes no estaba parcializada y ahora sí. Pues lo mismo, cualquier persona que se elija, que sea imparcial, puede parcializarse. Según el señor Henao, es que es buscarle la quinta pata al gato, señores. El elegir el presidente de la Junta Central Electoral, el presidente de la Cámara de Cuentas, y todo eso es el Senado. Y lo que decide el Senado es lo que se va a hacer, aunque pataleen, porque ese Senado lo eligió el pueblo, para que sea representado, para que él represente al pueblo. O sea que ese Senado, la mayoría de ese Senado, es la mayoría de la voluntad del pueblo. Y nadie puede estar por encima de la ley. Lo que pasa es que se ha querido distorsionar. Señores, la comisión que se formó para hablar, para llegar a un consenso sobre la ley de partido y la modificación a la ley electoral, no fue para elegir las altas cortes, para eso no fue que se eligió. Entonces ahora se quiere buscar la excusa de que el presidente Danilo Medina tiene que sentarse, quitándole mérito, restándole mérito a Monseñor Agripino. ¿Cómo es eso? Si es Monseñor Agripino Collado quien es la cabeza de ese diálogo para que se mantenga el diálogo con paz, en paz y armonía. Ahora dicen que no, que tiene que sentarse el presidente Danilo Medina. Entonces el bloque opositor le está restando importancia a Monseñor Agripino. Eso no puede ser posible, porque por más que pataleen, como le dije, la ley dice que es el Senado que lo elige. Siéntense mejor a negociar lo que es la ley de partido y a ver cuáles son las modificaciones que le van a hacer a la ley electoral, porque si no lo hacen, también se van a quedar fuera ahí, porque es que a la hora de someter una ley, también es el Congreso que aprueba. Mejor lleven esto con armonía para que les vaya mejor. Por otro lado, también quiero hablar sobre lo que fue el huracán que pasó hace unos días, que hizo mucho daño en Haití, y realmente es una pena, ya que ellos pasaron por un terremoto que prácticamente desmoronó el país.
y que ahora venga este ciclón que pasó muy fuerte y también arrasó con todas esas casitas de esos residentes de Haití humildes. Y qué bueno que el presidente, a raíz de los daños de este huracán Matthews, tomó la iniciativa de ir y darle una mano amiga a Haití, ya que como quiera que sea, son vecinos nuestros, son seres humanos que también necesitan de una mano amiga. Y qué mejor mano amiga que la de su país vecino, la República Dominicana. La verdad que le aplaudo mucho esa iniciativa del presidente. Sabemos que él es una persona bien sensible y bien humilde y que realmente lo que está haciendo es producto de lo que es él. El presidente Danilo Medina siempre ha tratado de ayudar y de de buscar la solución a los problemas. También quiero mencionar que a raíz del huracán Matthews hubo, creo que fue ayer, el entierro de 2 niñas que le cayó una pared arriba de estas 2 niñas. Esto fue una pena muy grande también y es lamentable, pero hay muchos sitios vulnerables en nuestro país que tenemos que tomar en cuenta para que estas situaciones no pasen nuevamente, porque aparte del caso de estas 2 niñas, también hubieron daños en otras zonas vulnerables igual. Con relación a la niña Carla Maciel, esta niña fue ya entregada a la osamenta a la familia, fue enterrada el domingo, creo que fue, y quise traer la colación ya al final de este comentario, porque no queremos, sería muy lamentable que con Carla Maciel se haya enterrado este caso. Todavía este caso no está resuelto, este caso es, entiendo que es muy importante llegar hasta el final. Yo le pido a la Procuraduría de la República que no deje morir este caso con Carla Maciel. Debemos llegar hasta la última consecuencia, caiga quien caiga, como siempre lo he dicho, y si no lo hacemos, tendremos que enterrar muchas Carlas Maciel, que espero que así no sea. Vamos a unos comerciales y tan pronto regresemos, como les hablé, vamos a una entrevista con el pastor Fernando Ramírez. No se vayan. Nos encontramos de regreso con nuestro invitado especial, el pastor Fernando Ramírez, de Casa del Señor para las Naciones, Casa del Padre para las Naciones. Bienvenido a este programa, pastor. Te bendigo, un honor, gracias por la oportunidad. Compartir contigo es un privilegio, una mujer muy querida, una mujer que ha sembrado mucho también en nuestra iglesia y estamos súper agradecidos de ti y de tu persona. Gracias, gracias. Dijimos que íbamos a hablar hoy de lo que es el perdón. Sí. Hay muchas personas, todo el mundo, yo entiendo, ha tenido un momento en su vida en que ha tenido que perdonar y hay muchos que no perdonan aún. ¿Cuál es la importancia del perdón, Sí, pastor? Estamos ahora en 50 días de perdón, tenemos una campaña porque las personas guardamos rencor, guardamos odio, guardamos ofensas y a veces ignoramos lo tóxico, tanto para nuestra relación con uno mismo, con los demás, para nuestra familia como sociedad y con Dios. A veces no tenemos la capacidad de perdonar o las herramientas emocionales para recuperarnos de las ofensas. Y el perdón prueba nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Cuando decimos que perdonamos a alguien, ¿necesariamente podemos decir que olvidamos el daño que estamos perdonando? No, perdonar no es olvidar. Perdonar es cancelar una deuda, es dar un salto. Pero lo que quiere decir es, porque hay una diferencia entre perdonar y sanar. Deben venir ambas, tanto como el perdón como
el sanar. Muchas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. El rencor se queda en el subconsciente, en la memoria presente. Ahora bien, cuando decimos que yo olvido, no es que yo no me acuerdo, es que ya no hay ira, no hay enojo, no hay dolor respecto a lo que pasó con la ofensa y con la herida. Pastor. Pero no es amnesia. Perdonar sí. no es amnesia. Es algo, es una decisión consciente de que no voy a permitir que eso que pasó me ate y me aferre. Aquellas personas que dicen, es que no puedo perdonarlo, es que no, o perdonarla, ¿cuál sería el camino para lograr llegar al perdón realmente? Porque hay personas que dicen, es que no puedo. Sí, mira, lo correcto, lo primero que tenemos que entender es la gracia perdonadora de Dios. Si el Señor perdona, estamos llamados a perdonar. Lo primero que debe entender una persona es que el perdón es un proceso, no es un evento. Jesús habló de 70 veces 7 porque es un proceso. Tomar la decisión de perdonar, eso es lo primero. El perdón no es una emoción, es una decisión. Lo segundo, confesar, identificar los sentimientos de ira, de odio, de venganza que tiene, sea justificable o no. Luego, verbalizarlo a una persona. Si tú miras, Jesús en la cruz gritó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón hay que hablarlo, verbalizarlo, confesarlo a alguien. Número 4, renunciar al deseo de venganza. Y por último, regalar el perdón. Con relación a esa primera palabra de Jesús en la cruz, dijo 7 palabras y esa fue precisamente la primera. Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, esto podríamos interpretar estas palabras de Jesús en la cruz como que aquellas personas que sí saben lo que hacen, entonces no debemos perdonarlas. Mira, hay tantos daños que hacen la persona. Yo creo que fue un acto de defensa de Jesús. Porque si buscamos justificar a la persona, no vamos a perdonar. Vamos a apelar que ellos no saben lo que hacen. Porque el perdón va a ir muchas veces más allá de la razón. Porque tu razón te va a decir véngate, tu razón te va a decir guarda rencor. Pero cuando Jesús dice no saben lo que hacen, Él dice yo voy a regalar mi perdón porque está por encima de la razón. Cuando hablamos de perdonar a alguien, quiere decir necesariamente que no se castigue, porque por ejemplo, uno como madre, cuando un hijo comete un error, uno lo pone de castigo. Por ejemplo, ponte de frente a esa pared, es un castigo. Claro. Pero después uno le dice, ven, te voy a perdonar, pero eso no lo vas a volver a hacer. Cuando uno perdona, necesariamente tiene que conllevar un cese del castigo, porque también hay ocasiones que dicen, no, esa persona se portó tan mal que lo que le pasó fue un castigo de Dios. Bien, tenemos que perdonar siempre para no guardar la ofensa en el corazón. Ahora bien, el perdón no quiere decir obligatoriamente restablecer una relación. Una mujer abusada por un hombre quizás lo va a perdonar, pero quizás va a tener una orden de alejamiento. Entonces, el perdón tiene que ver con descargar el alma de las toxinas que produce el odio y el resentimiento. Para restablecer una relación, tiene que haber madurez de ambas partes. Jesús dijo, a los míos vine y no me recibieron. Entonces, hay que tener un balance para eso, porque muchas personas a veces tienen apegos tóxicos con gente incorrecta, justificando un perdón. En caso de que cuando decimos voy a perdonar, ¿a quién uno perdona realmente? ¿El perdón sería a esa persona que hizo el daño o a uno mismo? Sí, hay 3 tipos de perdón. El perdón de Dios, el autoperdón y el perdón a aquellos que nos ofenden. Entonces, cuando hay gente que no se perdona, que está llena de culpa, por sus errores, por sus malas decisiones, y no se perdona. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad
de regalarnos el perdón. Y a los demás, y muchas personas también tienen que perdonar a Dios. Suena como, ¿cómo así? Dios es bueno, pero muchas veces pensamos que las cosas malas que nos pasan es porque el Señor las permitió. Generalmente es lo que se dice. ¿Dónde Dios estuvo cuando pasó un accidente? ¿Dónde Dios estuvo cuando pasó aquello? Entonces tenemos que soltar todo resentimiento y dejar ir toda carga. Tener el corazón limpio, desintoxicar el corazón. Para eso Dios nos regala el perdón. Cuando perdonamos, eso significa que nos liberamos. Cancelar una deuda, enviar, soltar, renunciar a la venganza justificable a veces, porque hay un sentido propio de justicia de cada ser humano. Pero renunciamos a eso y dejamos que sea el Señor que tome la causa de nuestra ofensa. Entonces, ¿cuál sería el camino para aquellas personas que quisieran perdonar, pero dicen que no pueden? ¿Cómo podrían llegar a ese punto? Como usted mismo dice, en el caso de que me violen una hija o la maten y esa persona está ahí y no ha recibido justicia, ¿cómo yo perdono una situación así? Tendría que ir directamente y qué sé yo, confesarme con Dios y pedirle a Dios. ¿Cuál sería el camino? Sí, hay que diferenciar entre el perdón y la justicia humana. La justicia humana debe correr por lo legal, normal. Cuando hablo del perdón, hablo del corazón. Que en nuestro corazón no esté el resentimiento, no esté el odio y no esté el deseo de venganza. Y este paso es entender que cuando yo no perdono, quien está en la cárcel soy yo. Que cuando yo no perdono, quien está en barrotes espirituales soy yo. La falta de perdón produce raíz de amargura, envenena el alma, produce enfermedades, produce daño psicológico, tortura emocional, falta de paz, ansiedad. Entonces entender que cuando yo no perdono, quien se está haciendo un daño soy yo mismo. Es la primera clave para ir hacia un perdón consciente y no un perdón emocional. En mi pasantía, como en mi carrera de Derecho, yo la hice en la unidad de violencia de género. Y cuando me tocó estar en la sección de psicología, se le notaba que ella se culpaba, o sea, ella era la maltratada, pero en la forma en que ella hablaba, ella decía como que ella se merecía todas esas cosas. Eso, en este caso, ella necesita perdonarse, porque muchas veces cuando entramos en el ámbito psicológico, como estuvo diciendo, uno se autoculpa, pero en este caso uno debe perdonarse porque realmente ella no tiene culpa. Sí, hay dos tipos de culpa, está la culpa falsa y la culpa real. Las heridas verbales mayormente, como afectan la autoestima, y cuando usamos un mecanismo de defensa como la negación o la justificación, el que es abusado o maltratado empieza a creer equivocadamente que el problema lo tiene él o ella. No, el problema soy yo. Él es así porque yo soy poca cosa. Él es así porque yo no hago esto. Él es así porque yo no hice tal cosa. Entonces es una falsa creencia que tiene que ser derribada. No podemos justificar a aquella persona que nos han agredido, ni tampoco podemos nosotros asumir que es nuestra culpa. Entonces hay 9 tipos de heridas. Hay heridas físicas, emocionales, verbales, financieras, que cuando tú pierdes un negocio, cuando pasa algo. Hay heridas laborales, que cuando en un trabajo. Hay heridas sociales cuando te excluyen. Pero las heridas verbales tienden a que la persona justifique y entienda que el problema lo tiene uno en vez del agresor. Entonces, y ahí el perdón se hace un poco más difícil cuando son heridas ya emocionales. Claro, porque dejan marcas, dejan huellas, hay heridas punzantes, hay úlceras en el corazón, hay un sufrimiento físico, pero ya se ha comprobado que se sabe que hay un crecimiento, un dolor interno
Hay un sufrimiento físico, pero hay un sufrimiento que es del corazón, que es del alma, y dura mucho para ser sanado. Sí, inclusive hay ocasiones que personas dicen, no, yo perdoné. Por ejemplo, parejas que la esposa dice, yo perdoné la infidelidad de mi esposo, pero pasan meses, pasa un tiempo y después cuando pasa una situación similar con otra persona, sacan a colación el problema que hubo, que se entendía que se había superado. En este caso, realmente no se perdonó, entiendo. A veces sí, lo que pasa es que a veces cuando no sabemos comunicar. Tuve que ver un caso de una señora que estaba llorando. Ella era maltratada por el esposo, y no físicamente, sino moralmente y verbalmente. Pero ella hablaba, y cuando hablaba... En pareja, saltamos del tema A al tema Z. Y la mujer, y más en el caso de la infidelidad, yo traté un caso y él me dijo, pastor, mire, yo mejor me voy. Porque yo lo que soy un preso domiciliario. Esta mujer me recuerda todos los días lo que yo hice. Sí. Entonces, tenemos que tratar entonces de alinear nuestra mente y nuestra boca al perdón que hemos dado, si de corazón lo hemos dado. Entonces, en la comunicación de pareja hay dos cosas que nunca deben salir. Me voy, que es la permanencia, o la fidelidad, busco a otro. Entonces, si no hay una avenidas de comunicación, va a haber una conversación tóxica que va a revivir las heridas del pasado. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a unos comerciales, y de regreso seguimos con el pastor hablando sobre estos temas del perdón. No se muevan. Nos encontramos de regreso con el pastor Fernando Ramírez de Casa del Padre para las Naciones. Yes. Siguiendo con el tema del perdón, ¿qué usted sugiere para aquellas personas que andan buscando la manera de llegar al perdón? ¿Buscar ayuda o puede uno hacerlo por sí mismo? Mira, a veces hay que buscar ayuda. Mayormente no podemos solo. Estamos atrapados. Por eso, en mi Facebook, Pastor Fernando Ramírez, tenemos más de 50 devocionales y estamos subiendo 50 videos cortos de 2 minutos que te van a guiar. Tenemos audios también hacia este camino del perdón y cómo tú puedes autoliberarte y regalar el perdón. Ahí hacemos unos retiros nosotros de 2 días, de 3 días. Y los testimonios, bueno, en esta campaña hubo un joven que él dice que su papá lo abandonó. Desde niño eran 2 gemelos y él nunca había visto a su papá en más de 17 años. Y él cogió para su campo a perdonar a su papá. Estamos viendo testimonios impresionantes de gente que fue sanada, una joven que fue abusada varias veces, dando y regalando el perdón. Pero tú no puedes perdonar hasta que tú no entiendas cómo Dios perdona, cómo Dios nos ama. Porque en tu fuerza tú no puedes, pero en el amor eterno de Dios sí se puede. Realmente, necesariamente, el camino es el amor de Dios. Sí, porque el ser humano no produce amor. El ser humano no manufactura amor. El ser humano recibe amor. Y cuando recibe amor, Él da amor. Entonces la fuente inagotable de verdadero amor es Dios. Es eterno, insondable y llena nuestro espíritu y llena nuestra alma. Y con esto no hablo de una iglesia, ni de una religión, ni de alguna dogma. Te hablo de tu conexión con el Creador a través de la fe, de la meditación, sí, de la oración y dejarte llenar de Él. Generalmente cuando hablamos del perdón es porque hay un daño, ya sea un daño de uno mismo o un daño hacia un tercero. Sí, pero a veces, déjame señalarte algo ahí, hay un perdón que es por inmadurez. Me explico. Yo tengo mucho que no te veo. Sí. Tú estás ocupada. Yo supongo, pero ya Margarita está con parona. Pero tú no me has ofendido. Yo me ofendí.
quizás tú no me viste. Entonces hay unas ofensas que no son que te ofendieron, es que tú eres inmaduro. Hay personas que si, y pasa mucho en la política, los egos, si no lo sentaron en tal lugar, si no pasó aquello, no lo ofendieron. Ellos se ofendieron. Entonces, hay un perdón o hay una ofensa que es por inmadurez, ni siquiera es porque te ofendieron. Entonces, hay veces que yo me ofendo y hay veces que me ofenden. Es como el caso también de jóvenes que no conocieron a su padre y que realmente no saben qué pasó con él, pero llevan esa marca por dentro y crean cierto trauma. En este caso, culpan a un padre que no conocen. Claro. Vendríamos hablando de lo mismo. En este caso, tendría que perdonarse el joven él para liberarse de ese peso Claro. que le lleva a esos traumas. Sí, la clave con el joven adolescente es entender que él no está llamado a ser verdugo de su papá. Los papás a veces dan lo que pueden. Y cuando tú los analizas un poco, no tenían las herramientas emocionales para ser buenos padres. Entonces la clave es no pasarle factura a papá o a mamá pese a los errores que hayan cometido. No estoy llamado a ser el verdugo de mis padres, estoy llamado a perdonarlo y a honrarlo, a pesar de que hayan tenido un rol equivocado. Es como cuando uno dice, yo no soy quien para juzgar a nadie, entonces lo ideal es perdonar y dejarle a Dios que juzgue y que Él decida si castiga o perdona. Muchos de ellos no tenían ni la madurez, muchos de ellos fueron formados en hogares disfuncionales, muchos de ellos vienen de irresponsabilidad, entonces no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a dar y a partir de nosotros establecer una paternidad diferente, una paternidad responsable. Pastor, hábleme de la casa del Padre para las naciones. Sí. Dígale al público que quisieran saber dónde está. Tenemos nuestra primera sede, está en la zona oriental. Ya para fines de año vamos a abrir una sede en la privada, Dios mediante. Y es una iglesia donde tenemos un lema, donde tú amas y eres amado, sirves y eres servido, donde la verdad se encuentra con la vida, donde nadie está solo. Es una comunidad redentiva, terapéutica, donde sanamos a la gente, restauramos a la gente con un mensaje de esperanza y de aliento. Esa es la bueno misión. Que van a tener una llama cerca. Sí, porque tenemos un grupo que cruza y ya estamos arrancando aquí, ya para noviembre, ya estamos abriendo de este lado también. Pues te da muy bien, eso me encantaría muchísimo, sí, porque allá me resulta bastante lejos. Aunque para buscar al Señor, sí, para buscar la palabra de Dios, nada es complicado, lejos. Pero aquellos que están cerca, en la carretera Mella, ahí en la Plaza Island, al lado del Cine Hollywood, ahí estamos domingo 6:30. Ok, pues muchas gracias por venir y ya en otra ocasión hablaremos de otro tema. Ya usted es parte de este programa. Un honor para mí, bendigo tu vida y quiero a todos aquellos que me escuchan bendecirle y decirle que regalen el perdón en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y vamos a unos pequeños comerciales y de regreso continuamos con más del programa. Ya de regreso con Margarita junto a ti, quiero dejarlos con el video de una actividad que fuimos el pasado viernes de la Liga Añeja Jiménez Moya, donde se iniciaron los juegos de básquet de esa Liga Añeja. Quiero agradecer antes que nada del homenaje que se me hizo allá, ya que me designaron la madrina de la liga. Para mí es un honor, ya que la fundación Cerca de Ti, Fundaceti, siempre ha estado apoyando el deporte, porque como siempre digo, apoyando el deporte, apoyamos la salud. Les dejo con este video y espero que lo disfruten tanto como yo. Nos vemos el próximo martes sin falta. Ustedes tienen una cita conmigo y yo con ustedes, con Margarita junto a ti. Que Dios les bendiga.
lugares y hemos compartido, ¿por qué no? Hasta el mismo juguito, ¿verdad, Lucas? Bienvenido. El aplauso de bienvenida y su agradecimiento a la licenciada Margarita Feliciano. El aplauso de todos. Le doy gracias a la mesa principal, siempre por su cooperación, su esfuerzo, para que nosotros, los jovencitos y los viejitos, Permítame colocarme por aquí. Gracias por el apoyo el año pasado y gracias por nuevamente decir presente en este momento. Y para quienes habla como presidenta de la Fundación Margarita Feliciano, siempre ha sido un honor apoyar el deporte, porque como fundación apoyamos siempre la salud, la vida sana, la educación. Y todo esto conjuga el deporte. Para mí también es un honor el título que se me otorga como la madrina de esta liga, Añeja Jiménez Moya. Todo lo que es añejo es bueno. Entonces quiere decir que es una liga buena. Que Dios le bendiga y mucha suerte. Sentimos que Él siempre te cuidará, como lo hiciste con nosotros. Dejaste un gran vacío en nuestros corazones, pero sabemos que estás en un buen lugar. Nosotros te recordaremos con toda tu alegría que transmitías hacia nosotros. Esto no es un adiós, es solamente un hasta luego, porque nos volveremos a ver en el reino de los cielos.